Muy buenas noches, apreciados hermanos de la Iglesia Central Parral. Dios me les bendiga. Hemos llegado a al segundo mensaje de esta noche. Y así queremos darle también la bienvenida a cada uno de los hermanos que nos sintonizan por el canal de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día allá en México. Saludamos a todos los hermanos de la Unión del Norte de México. Que la paz, la gracia del Señor sea con ustedes. Así que continuamos con nuestro ciclo de conferencias titulado Profecías de Esperanza. Pero no podemos iniciar el estudio de las Sagradas Escrituras sin antes presentar nuestros corazones delante del Señor, sin antes pedirle al Señor que a través de su Santo Espíritu hable a nuestros corazones. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Dios y amante Padre Celestial, en esta noche, Señor, queremos darte gracias porque nos permites llegar hasta los hogares a través de los distintos canales de comunicación. Te pedimos, Señor, que cada hermano de la Iglesia Central Parral sea bendecido por tu Santo Espíritu. Que cada amigo, que cada visita, que cada persona que escucha este mensaje durante esta semana de oración, puedan ellos ser impresionados por tu Santo Espíritu. Bendícenos, Señor, en esta noche. Aparta a tu siervo y permite que solo podamos escuchar tu voz. Estas cosas se las imploramos en los méritos santos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, quiero invitarles que rápidamente abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, el capítulo número 5. Y aquí vamos a estudiar una historia bastante interesante que hoy le vamos a sacar grandes lecciones de vida que te van a ayudar a comprender cuál es el propósito de Dios para tu vida, qué espera el Señor de ti y cómo el Señor profetizó salvarte, transformarte y restaurarte por completo. Así que vamos a abrir rápidamente nuestras Biblias, allí en el Evangelio según San Juan, el capítulo número 5, a partir del verso número 1 está registrada la historia de un hombre que tuvo el privilegio de encontrarse con el Señor. Leemos el versículo 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Si hay algo en lo que la gente ha creído, si hay algo en lo que la gente ha aprendido a conocer, son en los dichos y en las fábulas. Acá en Venezuela nosotros les decimos los dichos que nosotros normalmente utilizamos. Por ejemplo, sucedió algo en mi casa que estando mi hija Abril pequeña, recién nacida, mi mamá fue a bañarla por primera vez. Y cuando mi esposa agarra a la niña y la coloca allí en la bañera, en el lugar donde la iban a bañar, y cuando la tenían allí, mi esposa empieza a colocarle agua a la niña en la cabeza y mi madre, escandalizada, le dice: no hagas eso. Mi esposa se sorprende: ¿y por qué? ¿Qué pasó? No hagas eso porque la niña respira por acá, por arriba, entonces la niña se puede ahogar. Mi esposa, que es médico, anestesiólogo, le dijo: suegra, eso no es así. Eso no es así. Mi mamá escandalizada, pero es que el niño se puede ahogar, la niña se puede ahogar, perdón. Recuerdo que mi esposa le explicó que lo que tienen nuestros bebés acá cuando están recién nacidos se le llama fontanela. Nadie respira por allí. Sencillamente es un orificio que hay en la cavidad cerebral para que el cerebro, que todavía está en crecimiento, pueda alcanzar su tamaño. Y una vez que alcanza su tamaño, entonces la bóveda craneal se cierra y de allí en adelante nosotros podemos tener nuestro cráneo ya completo. Y así como ese, hay muchos dichos. La gente crece creyendo eso. Y lo que la gente decía acá era que cuando el agua se movía era porque un ángel descendía, tocaba las aguas y el primero que tocara esa agua inmediatamente quedaba sano. Y aquí yo encuentro, apreciada familia, apreciado amigo que me escucha, la primera lección de esta noche. Tú tienes que aprender a entender y a comprender lo que dicen las Sagradas Escrituras. No puedes andar por la vida creyendo en lo que la gente dice. Recuerdo una vez, cuando me fueron a pulgar por primera vez, mi mamá cuenta, y después nos cuenta a nosotros,
que ella hacía un brebaje con un polvo especial, lo colocaba en una naranja picada por la mitad, colocaba el polvito en la parte de arriba, colocaba la naranja en la ventana y sobre la ventana le colocaba el colador. Eso pasaba toda la noche agarrando sereno. Y en la mañana cuando amanecía, lo primero que nos daban era eso. Y sorprendentemente uno al siguiente día con ese medicamento pasaba todo el día mal del estómago. Eran cosas que uno creía. La gente dice que el sereno es bueno para una cosa, la gente dice que el sereno es malo para otra cosa, y así uno crece creyendo tantas cosas. Así la gente había crecido en esta época. Ellos decían que cuando el agua se agitaba, el primero que llegara, el primero que entrara, entonces quedaba sano. Lo más sorprendente de la historia era que el lugar estaba lleno de personas que estaban enfermas, personas que ya hedían. No era un lugar para festejar, era un lugar en el que la gente iba con la esperanza de encontrar una solución. Pero quiero decirte, apreciado amigo que me escuchas, que el Señor Jesús, cuando llega a la vida de una persona, la transforma y echa a un lado la fábula, echa a un lado las creencias que tenga la gente, para que de allí en adelante la persona empiece a confiar y a creer en el Señor. Dice la Sagrada Escritura en el versículo 5 que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. No tenía 2 días enfermos. Tenía muchísimo tiempo, pero dice que algo diferente pasó ese día. El Señor Jesús empezó a llegar a aquel lugar y empezó a apartar la gente. Empezó a ver a la gente que estaba allí alrededor. Quizás a su derecha había un hombre que tenía 15 años enfermo. A su izquierda había un hombre padeciendo de cáncer. A su derecha había una persona que llevaba mucho tiempo en ese lugar. Pero sorprendentemente un hombre llamó su atención. Y cuando el Señor llega a encontrarse con ese hombre, cuando encuentra a ese hombre, la Biblia describe que llevaba 38 años padeciendo de una enfermedad. Yo no sé cuánto tiempo llevas tú luchando contra un pecado. Yo no sé cuánto tiempo llevas tú aguantando en tu familia un hombre que te maltrata, que te golpea, que intenta hacerte daño a diario. Yo no sé cuánto tiempo llevas tú sin hablar con tu mamá. Yo no sé cuánto tiempo llevas tú desde que discutiste la última vez con tu familiar. Y por más que has buscado solución, no has encontrado la salida a este problema. La Biblia dice que este hombre llevaba 38 años padeciendo una enfermedad y había agotado, todo recurso para poder encontrarle solución a la enfermedad que él tenía. Y muchos de nosotros llevamos la vida entera tratando de encontrar una solución a la enfermedad tan terrible que se llama el pecado. Aquella que destruye el hogar, aquella que destruye la familia, aquella que destruye las relaciones entre los padres y los hijos, aquella que destruye la relación entre los hijos y sus padres, y que por más que tratan de buscar ayuda, no hay una ayuda humana que pueda con ellos, porque solo la gracia del Señor puede transformar, puede ayudar, puede orientar y puede restaurar a la familia. Dice la Biblia que este hombre llevaba 38 años enfermo. Y de repente el Señor Jesús llega hasta donde él está. Ese día las cosas para él serían diferentes. Dice la Sagrada Escritura en el versículo número 6, que cuando el Señor Jesús lo vio y supo que llevaba mucho tiempo así, el Señor le hizo una pregunta. El Señor Jesús le preguntó, ¿qué quieres ser sano? El Señor le preguntó, ¿quieres ser sano? Y saben, cuando yo leo esta pregunta, a mí me causa un poco de risa. Porque si tú vas a un hospital y ves a una persona que está enferma, moribunda, y tú le preguntas, ¿qué quieres que yo haga? Estoy seguro que la respuesta de esa persona va a ser, quiero ser sano. Pero es interesante que el Señor Jesús le hace la pregunta a este hombre, tratando de ver qué podía él decirle. Pero quiero decirte que muchas veces el Señor nos pregunta sencillamente para ver si tú eres capaz de abrir tu corazón a Él, si tú eres capaz de decirle qué tienes, no porque Él no sepa, sino porque Él quiere escucharte, Él quiere saber lo que hay en tu corazón. Dice el versículo número 7 que este hombre respondió, Señor, le respondió, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Dice la Biblia que cuando el Señor le preguntó, ¿quiere ser sano? La respuesta inmediata de este individuo fue, Señor, llevo tanto tiempo así, no sé qué hacer y siempre que me voy a meter en el estanque, otro se adelanta y siempre pierdo el turno.
Prácticamente este hombre había agotado toda su esperanza, estaba resignado a la vida que estaba llevando, estaba decidido a que nadie le iba a poder ayudar en la situación que él estaba. Y así muchas veces nos pasa a nosotros, así muchas veces le pasa a las personas que se dan cuenta que no tienen ayuda, que no hay solución para sus problemas, pero no notan que el que tienen delante de ellos es Cristo Jesús para ayudarle, es Cristo Jesús para restaurarle y es el Señor el único que puede cambiar su vida. Dice la Biblia que el hombre respondió: Señor, tengo tanto tiempo, pero siempre hay alguien que se adelanta. No tengo quien esté a mi lado para que me tome de la mano y me lleve para salir y encontrar la salvación. ¿Sabe? Muchas veces nosotros hemos tenido delante de nosotros la solución al problema que nosotros tenemos, pero no tomamos las mejores decisiones. Quizás en este momento estoy hablando para una persona que tratando de buscar la solución al problema que no le deja descansar, ha intentado muchas cosas. Quizás decidiste buscar este link y sintonizar esto para escuchar a ver qué quiere decir el Señor. Como un último recurso. Yo no sé cuántas veces este hombre se levantó en la mañana diciendo: hoy será el día, hoy será la oportunidad. Pero también estoy seguro que muchas veces él se levantó entendiendo que nada iba a pasar ese día, que todo iba a seguir como estaba, que no iba a haber una solución. Pero dice la Biblia que cuando Jesús llega a la vida de una persona, que cuando Jesús llega al corazón de una persona, el Señor lo transforma, el Señor lo restaura y esa persona de allí en adelante se convierte en un instrumento. Dice la Biblia que él le dijo: Señor, no tengo quien me meta en el estanque. ¿Sabes? Dice la Sagrada Escritura que el Señor Jesús no se puso a decirle muchas cosas. Dice el versículo que el Señor Jesús sencillamente le respondió: levántate, toma tu lecho y anda. Es sorprendente porque la Sagrada Escritura menciona que algo pasó en la vida de este hombre. ¿Sabe? Hace unos años atrás me preparaba para un camporí en el mes de agosto. Los camporí que nosotros hacemos acá en Venezuela normalmente se hacen para los conquistadores en el mes de agosto. Recuerdo que era mi primer año de ministerio y estábamos allí preparándonos ya con el entusiasmo. Primera vez que voy a un camporí como pastor, quiero estar allí. Y jugando fútbol me lesioné y me hice un esguince de 2º grado. Recuerdo que el diagnóstico del traumatólogo fue: necesita inmovilizar la pierna y guardar reposo por 25 días. Recuerdo que con mucha tristeza tuve que aceptar esta recomendación y bajo el cuidado de mi esposa tuve que estar 25 días acostado sin mover las piernas. Me caracterizo por ser una persona bastante inquieta, así que fueron 25 días bastante duros. Cuando ya cumplí los 25 días, recuerdo me quité la férula e intenté caminar, pero mi pie no podía moverse. Recuerdo que caí en la sala de la casa de mis suegros y entendí que necesitaba una rehabilitación. Recuerdo que cuando la doctora me revisó me dijo: sí, ya tu hueso soldó, ya todo está solucionado, pero necesitas rehabilitación para empezar a volver a caminar. Necesitas 15 sesiones de terapia, necesitas relajante, necesitas alguien especializado para que poco a poco recuperes tu movilidad. Saben, después de esos 15 días empecé a caminar nuevamente. Y todavía han pasado unos cuantos años después de eso y aún cuando hace frío y a veces cuando ando por sitios de terrenos irregulares puedo sentir el dolor en aquel tobillo, porque aunque es una lesión pasada y es una lesión que ya pasó, todavía sigue doliendo. ¿Sabes? Muchas veces el ser humano encuentra soluciones parciales a sus problemas. Muchas veces el ser humano encuentra soluciones ficticias para sus problemas, ante una mala relación, ante una mala decisión, ante la mala elección de una pareja, ante el problema que está teniendo con su esposo, el problema que está teniendo con sus hijos, que dejaron las cosas hasta allí y piensan que encontraron la solución. Pero sabes, en esta noche quiero presentarte y quiero que conozcas a una persona que es capaz de restaurarte, que es capaz de transformarte y que es capaz de cambiar tu vida para que de ahora en adelante tu vida sea diferente para la honra y la gloria del Señor. Dice el versículo número 8 que el Señor Jesús le dijo: toma tu lecho y anda. Y dice el versículo 9 que al instante
no 15 días después, sino que al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. ¿Sabe? Yo doy gracias al Señor porque transformó la vida de este hombre. Dice la Biblia que de allí en adelante el hombre se convirtió en un testimonio vivo de aquel que cree en el Señor, de aquel que confía en el Señor, de aquel que se acerca al Señor. Por eso en esta noche yo quiero invitarte a que tú también coloques tu vida en las manos del Señor, a que tú también coloques esa esperanza en las manos del Señor. Aunque todos los recursos se hayan acabado, aunque todas las posibles soluciones se hayan agotado, aunque hayas hecho lo que hayas hecho para tratar de encontrar una solución, la Biblia, en mi Biblia dice que Cristo es el único que puede transformar al hombre y que si permites, abres tu corazón al Señor, entonces el Señor Jesús te transformará, entonces el Señor Jesús te restaurará, entonces el Señor Jesús cambiará tu vida. Sabes, no conozco la persona que está del otro lado de esta pantalla, pero quiero decirte que el Señor Jesús sí conoce tu corazón. Y así como pudo llegar hasta este hombre que no tenía un letrero que decía tengo 48 años, sino que sencillamente él había perdido toda esperanza. Así que el Señor Jesús puede llegar a la vida de una persona que ha perdido toda esperanza, que ha perdido toda solución y que lo único que queda es resignarse a la vida que está viviendo. Sabes, en Cristo Jesús hay salvación. Y si tú decides confiar en el Señor, si decides abrirle la puerta de tu corazón al Señor y levantarte en el nombre del Señor Jesús, entonces Cristo Jesús restaurará tu vida. El Señor transformará tu vida y cambiará tu vida. Y entonces podrás experimentar el cambio que ofrece Cristo Jesús. Yo quiero invitarte a que tomes tu teléfono y le escribas a la persona que te invitó a este ciclo de conferencias, a la iglesia que te dio la oportunidad de conocer de este mensaje y dile, yo quiero conocer a Cristo Jesús. Dile, yo quiero conocer de ese Salvador que convierte lo imposible en algo posible para la honra y gloria de Dios. Es mi oración y es mi deseo que tú puedas ser transformado por el poder y por la gracia de Cristo Jesús. Y que mañana al encontrarnos a esta misma hora, 7 de la noche, podamos tener un encuentro especial con el Señor y así seguir compartiendo con el mensaje que Dios tiene preparado para ti. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Dios y amante Padre Celestial, a ti, Señor, sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amado Padre, te damos gracias al ver el testimonio de este hombre que fue tocado y transformado por Cristo Jesús. Un hombre sin esperanza, un hombre sin consuelo. Apareció Cristo Jesús y le transformó la vida y le devolvió la salud. Por eso, Señor, quiero pedirte por cada persona que está escuchando este mensaje, que tú, Señor, puedas tocar su corazón, que tú, Señor, puedas tocar su vida, que tú puedas impresionarle y que esta persona, Señor, entienda que tú, oh Dios, tienes un propósito especial en tu vida. Bendícele, Señor, y permite, Padre, que durante toda esta semana podamos ver grandes milagros en la vida de muchas personas. Estas cosas te las imploramos en los méritos santos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Que Dios te bendiga y que el Señor te guarde y que la gracia de Cristo Jesús sea contigo. Nos vemos mañana. Ten una feliz noche. Dios te bendiga.